Si has clicado en este vídeo es porque hay algo en tu vida con lo que no te sientes cómodo. Hay algo que no va bien, has pasado o estás pasando por un mal momento. Incluso hay días que te levantas y te preguntas ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Y cuál es el futuro que me espera? Miras a tu alrededor y ves a tus amigos, a otros conocidos, a tus padres y familiares que tampoco tienen una vida de la que se enorgullezcan, de la que tú quieras formar parte y sientes que no estás sacando tu máximo potencial. Y he de decirte que te entiendo tanto porque yo estaba exactamente en ese mismo punto de vida a mis 20 años. Estaba estudiando una carrera universitaria que odiaba. Estaba trabajando en un sitio de mierda por 5 euros la hora y no veía ningún futuro en mi vida. Simplemente estaba haciendo las cosas en piloto automático sin saber realmente ni por qué las hacía, ni cuál era el objetivo de la vida y de hacer cada una de las cosas que todo el mundo me decía que tenía que hacer. No tenía dinero, no tenía seguridad en mí mismo, no tenía ningún futuro, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y en ese momento que de alguna manera toqué fondo fue que aprendí estas 11 lecciones que me hicieron millonario con 24 años, que hicieron cambiar mi vida para siempre y nunca más depender de lo que nadie me dijera que tenía que hacer, sino yo crear mi propia realidad y ser dueño de mi futuro. Y por eso en este vídeo te he desglosado los 11 consejos que le diría a mi yo, al Víctor de 20 años, para que sea exitoso en cualquier ámbito de su vida. Comenzando por entender el primer principio, y es que el dolor es tu aliado. El dolor es lo único que va a hacerte un hombre de verdad. Siempre desde bien pequeños todos nuestros padres nos han inculcado que tenemos que hacer lo que nos gusta y lo que nos hace feliz. Y que tenemos que huir de aquellas cosas que son incómodas, que no nos gustan o que nos dan miedo, porque es mejor que solamente hagamos lo que nos hace feliz y que nos centremos en hacer lo que queremos, porque al fin y al cabo eso es lo que importa en la vida. Y tú mismo, si ya has probado esto en tu vida, te habrás dado cuenta de que esto no te ha llevado a ningún lugar, que no eres más feliz, sino que incluso eres más infeliz, porque sientes que tu vida no avanza, que estás estancado. Y este es un punto clave para la felicidad humana. Tú no vas a sentirte más feliz cuando haces las cosas que te dan una felicidad instantánea, sino vas a ser más feliz cuando hagas las cosas que te hagan progresar y sientas que tu vida tiene una dirección clara y que estás yendo hacia algo que va a mejorar tu vida. Y paradójicamente todo eso que te va a hacer avanzar con tu vida es aquello que estás evitando hacer porque es muy incómodo y porque simplemente duele. Y pongamos el ejemplo con ir al gimnasio. Sería muy absurdo que tú quisieras ponerte en forma sin tener que sufrir en el gimnasio, porque tú para ponerte en forma, para que tus músculos crezcan, tienes que entrenar a repeticiones cerca del fallo, tienes que sudar, tienes que ir aunque no quieras ir y tienes que levantar cada vez más peso. Y sería absurdo, por tu parte, pedir el ponerte en forma sin tener que hacer ese sobreesfuerzo para levantar peso. Pues exactamente lo mismo es lo que ocurre cuando pides que tu vida avance y mejore sin que tengas que sufrir en el intento. La única forma en la que tú vas a dejar de cagarte de miedo cada vez que tengas que hablar frente al público, en tu clase o en tu trabajo, es exponiéndote a hacer eso aunque te dé miedo. Y seguramente la primera vez, la segunda, la tercera y la quinta vez lo hagas muy mal, te dé mucha vergüenza, incluso te trabes, te pongas a sudar, pero solamente en ese trabajo, en ese aprendizaje es que tú vas a saber cómo hacerlo correctamente y tú vas a enfrentarte a eso que te ha dado miedo. Únicamente cuando te acerques a hablar con esa chica que tanto te gusta, que te pones nervioso únicamente de pensarlo, es que tú vas a desarrollar tus habilidades sociales para poder hacer eso de forma recurrente con esa y con cualquier chica que te guste. El dolor no es algo negativo, el dolor es una señal que Dios, el universo o en lo que tú creas, te está mandando de que estás yendo por el camino correcto, de que estás avanzando. Al igual cuando tú estiras en el gimnasio, estiras el pectoral, estiras las piernas y te duele mucho cuando estás tocando el mayor punto de contracción y sientes que el músculo se va a desgarrar, ese es el punto en el que tienes que aguantar, tienes que respirar para que el músculo se estire y al día siguiente seas más y más flexible. Exactamente igual funciona con tu cerebro, exactamente igual funciona con los aprendizajes de la vida, exactamente igual funciona con el miedo a las cosas que ahora mismo tienes. Ese miedo a quedarse solo y no tener pareja, ese miedo a hacer el ridículo, ese miedo a perder el dinero, es exactamente lo que tienes que superar
para poder llegar a ser la versión de ti que aún no eres, porque ese miedo es la barrera de entrada que nadie más está dispuesto a pasar y que tú sí vas a estar dispuesto. Abraza el miedo y simplemente cada vez que venga para cualquier situación, di gracias Dios, gracias universo por enviarme este problema. Cada vez que venga una situación que te da miedo, abrázala y agradécele a Dios, al universo, por darte ese gran reto que tienes que superar para ser una mejor versión de ti. Y enfrentarte de cara y agarrar el toro por los cuernos es lo que va a hacerte un hombre de verdad. El segundo consejo que le diría a mi yo de 20 años es que no tengas prisa por hacer las cosas que quieres ahora, porque todo en 5 años seguirá igual. Esa chica en 5 años seguirá ahí. Esa fiesta en 5 años seguirá ahí. Esa comida de mierda que te quieres comer ahora también seguirá ahí en 5 años. Ese viaje al que te quieres ir con tus amigos también seguirá ahí en 5 años. Todas las distracciones que hoy tienes con 20 años seguirán también cuando tengas 25, cuando tengas 30. Eso no se va a ir a ningún lado. Lo que sí se va a ir es tu versión más joven, es tu versión de 20 años con más energía, con más concentración, con más testosterona, con más ganas de comerse el mundo. Sí se va a ir. Ahora igual que no te das cuenta, pero según pasan los años, según te haces más mayor, tu energía, tus ganas de comerte el mundo, tu motivación, tu todo va a empezar a bajar poco a poco. Y el mejor momento para hacer cualquier cosa en tu vida, para conseguir cualquier éxito, sea monetario, sea en los deportes, sea en los negocios, es siempre de entre los 20 a los 30 años, porque es la época en la que los hombres tenemos más energía para concentrarnos. Es donde no tienes responsabilidades porque seguramente no tengas hijos, no tienes una familia que mantener, y es donde no tienes nada que perder. Es tu época, son tus años para hacer el todo o nada, para perseguir tu sueño y para centrarte en una única cosa que va a sostenerte bien por el resto de tu vida. Y son simplemente 2, 3, 4 años que te concentres en una única cosa ahora que eres joven, que tienes la capacidad para poder hacerlo, porque todo eso seguirá cuando tú ya lo tengas. Podrás ir a todas las fiestas que tú quieras, podrás conocer a todas las chicas que tú quieras, podrás comerte toda la comida que tú quieras, viajar a cualquier lugar del mundo y podrás hacerlo mucho mejor porque tendrás la capacidad económica para hacerlo y la tranquilidad de que tu vida no se desmorona y que está encaminada hacia algo grande. Haz un pacto contigo mismo y di: voy a concentrarme 3 años en esto. Voy a dejar todas las distracciones a un lado simplemente para concentrarme en esto que sé que va a hacerme un mejor hombre, que sé que va a darme más dinero para mí, para mi familia, que sé que va a construir un futuro que realmente valga la pena. Concéntrate porque todas las distracciones seguirán ahí en 5 años, pero tu versión de 20 años no. El tercer consejo es algo que igual no entiendes ahora mismo, pero te aseguro que va a ser de lo más importante en toda tu carrera. Y es: ten un porqué mayor que tu propio éxito. Cuando comiences a cambiar tu vida, a emprender, a ganar dinero, todo lo haces por ti, por demostrarte que tú vales, por demostrarle a otros que tú vales, y eso está bien para poder comenzar, pero durante todo ese proceso van a llegar noches oscuras, van a llegar cosas que saldrán muy mal, van a llegar problemas que antes ni te imaginabas porque no los conocías, y van a llegar momentos de: ¿esto realmente vale la pena? ¿Esto realmente merece que yo siga trabajando tanto, que me esté dejando aquí la vida en esto? Y justamente en ese punto es donde tienes que darle un porqué más grande que tú a aquello que estás haciendo. Un porqué como por ejemplo tu madre, un porqué como por ejemplo tu familia, un porqué como por ejemplo hacerlo por los que más lo necesitan, un porqué mayor que tu propio éxito, porque si lo haces solamente por ti, por el dinero, pueden pasar 2 cosas. Uno, que te pierdas en el camino, porque al final el dinero no va a hacerte más feliz, es algo que quiero que entiendas según tu proceso. Y lo segundo, que en el momento que consigas ese éxito, ese dinero, te vas a dar cuenta que ¿qué hay más? ¿Qué hay más después de haber conseguido eso por lo que todo el mundo lucha? Que ya lo has conseguido, miras a tu alrededor y no hay nada más. Y si no le encuentras un sentido más grande que tu propio éxito, que tú mismo, para generar ese dinero, para hacer lo que haces, es el momento que te puedes perder. Por eso siempre tienes que recordar cada día que estás luchando, que no puedes más, la razón por la que haces esto. En mi caso es y fue mi madre cuando comencé con todo esto, porque estaba cansado, porque estaba harto de ver cómo trabajaba en sitios de mierda y llegando a las 10 de la noche con muchísimo frío para poder ayudarnos a mí y a mi hermana en casa. Y yo dije que eso jamás quería que volviera a pasarme, y todas las noches que quise abandonar, que se puso difícil, que sentía que no podía más, porque eso pasa demasiado, y más cuando comienzas, recordaba la razón, que esto no era por mí realmente, sino que era por ella. Y en ese punto
es que tú te vuelves a iluminar, es que tú te vuelves a conectar con tu propósito realmente y avanzas hacia eso sin detenerte. Porque la motivación por el dinero se va a ir en algún momento. Cuando empieces a ganar más dinero, cuando empieces a viajar, a conseguir todo lo que en algún momento quisiste comprar, tener y hacer, ya va a dejar de causarte esa misma adrenalina, esa misma dopamina que antes. Y si no tienes una razón de peso que esté por detrás de todo ese éxito y ese dinero, te vas a perder y no vas a ser feliz a pesar del éxito. Biológicamente los hombres estamos creados para sentirnos felices cuando somos útiles para otros. Cuando tú vas con tu madre y le dices que no tiene que trabajar más si no quiere, cuando puedes pagar todo lo que quieras para tu familia y para que otros estén bien. Y yo personalmente me siento mucho más feliz, mucho más contento cuando la gente que yo amo, cuando mi familia, cuando mis amigos están bien, se sienten bien. Y gracias a lo que yo hago, ellos pueden tener una mejor vida, con menos preocupaciones, con menos trabajo, con menos estrés, simplemente porque yo me estoy dejando la vida todos los días para que eso sea así. Me hace mucho más feliz que el yo poder comprarme el reloj que yo quiero o el tener un coche, que al final eso es algo, bueno, que está bien para tenerlo ahí en la casa, pero no es algo que realmente te va a llenar. Lo que realmente te va a llenar es que un día te llame tu padre y te diga: Víctor, muchísimas gracias, porque gracias a este dinero que tú me estás dando todos los meses, yo puedo elegir esta casa que es la que quiero vivir y que antes no podía. Y eso te va a hacer infinitamente más feliz que comprarte el mejor coche del mundo. Y para avanzar mucho más rápido en todo este proceso al ganar dinero, hay un truco, que es justamente el cuarto consejo de este vídeo. Haz amigos rápido. Pero no cualquier tipo de amigos, sino los amigos que vayan a sumarte a tu propósito. Existen dos tipos de personas: las personas que suman y las personas que restan. Y si alguien no suma, seguramente te esté restando. Y te está restando porque si no está sumando nada para tu vida, te está quitando tiempo. Y el tiempo es algo que nunca vas a recuperar. Y te aseguro que para mí personalmente, desde los 20 hasta los 25 años que tengo ahora, se me han pasado completamente volando y yo ni me he enterado que estos 5 años han pasado. Y esto va a ocurrir cada vez más según tu vida vaya avanzando. Y lo que no puedes perder, y de lo que yo más me arrepiento cuando tenía 20 años, es de perder el tiempo con personas que no van a hacer que tú mejores en nada. Porque la forma más rápida de crecer en cualquier ámbito de tu vida es instalando creencias nuevas. Si yo genero una creencia de que tengo que entrenar 4 días por semana aquí en el gimnasio y comer de una forma porque mis padres me han enseñado así desde que yo tenía 3 años, yo gracias a esa creencia nunca voy a tener un problema de peso y siempre voy a estar en forma porque desde los 4 años sé que la forma correcta de entrenar y de alimentarme es esa. Sin embargo, si yo instalo una creencia con 4 años que no hay que hacer deporte y que puedo comer lo que yo quiera porque lo que importa es que me guste la comida, seguramente cuando tenga 12, 15, 20 años tendré problemas de sobrepeso y no podré ni siquiera entrenar porque estoy gordo. Y si esa versión de mí con sobrepeso se comienza a juntar con personas que comen saludable, que entrenan todos los días, tú inconscientemente vas a tender a también actuar como ellos para encajar con el grupo. Es un hack que puedes crear en tu cabeza para hacer las cosas que no quieres hacer únicamente por la presión social de encajar con ese grupo de amigos. Y eso está bien, pero siempre y cuando sean amigos que tengan hábitos que sean buenos para tu vida. Por ejemplo, amigos que hablen sobre ponerse en forma, amigos que estén enfocados en su religión, amigos que estén enfocados en cómo ganar más dinero, amigos con principios, que no estén en el parque sentados fumando porros y tomando cerveza, perdiendo su vida y apostando el poco dinero que ganan trabajando en un trabajo de mierda en apuestas deportivas. Y literalmente así no tienes que hacer nada, únicamente con estar cerca de estas personas tú ya vas a actuar como ellos y tenderás a instalar las mismas creencias que ellos tienen. Si son positivas, positivas, y si son negativas, serán negativas. Y justamente de esto va el punto número 5, y es que tienes que decir adiós rápido a los amigos que no te sumen. En el primer momento que un amigo, un conocido, un familiar incluso te des cuenta que no suma a tu vida y que lo único que hace contigo es hablar de cosas negativas, inducirte en hábitos que sabes que no son buenos y no hacer tu vida mejor, sino hacer tu vida peor,
tienes que deshacerte de esa amistad, de esa relación rápido. Porque inconscientemente o conscientemente tus hábitos, tu ser va a acabar siendo más parecida a esa persona que sabes que no es buena para ti. Recuerdo una época desde los 14 años hasta los 17 años que estaba todo el día jugando videojuegos porque todas mis amistades estábamos jugando. Jugábamos al League of Legends, jugábamos al Call of Duty, jugamos al Counter-Strike y sí, eran buenos amigos, me lo pasaba súper bien con ellos, pero llegué a un punto de mi vida donde me sentía que estaba tirando mi vida a la basura. Tenía 17 años, no sabía de qué forma iba a ganar dinero en mi vida, no sabía qué era realmente la vida y yo sabía que si me seguía juntando con personas que lo único que hacían con su vida era jugar videojuegos y perder el tiempo, mi vida no iba a mejorar en absolutamente nada. Y por mucho que yo los quisiera y por mucho que yo los quiero y les aprecio muchísimo como amigos que son, no era buena idea que yo siguiera siendo amigo de ellos. No era bueno para mí y tampoco era algo bueno para ellos. Y lo mejor que puedes hacer en el momento que detectes que una persona, que un grupo de amigos no te está sumando a ser una mejor versión de ti, es que cortes de raíz. Siempre con buena actitud, siempre agradeciendo por lo vivido, pero tu vida tiene que seguir avanzando y no todo el mundo quiere avanzar y no todo el mundo quiere mejorar, pero tú sí vas a ser esa persona. Y en este momento recordar el punto número 1, que el dolor es tu amigo y que la versión de ti que vas a ser después que rompas con esas malas amistades va a ser una versión mucho más fuerte y por lo tanto un mejor hombre. Y una de las cosas más clave que tienes que identificar tanto con los amigos como contigo mismo es justo el consejo número 6, la creencia de que todos tienen que salvarme y que me deben algo. Desde bien pequeños nuestros padres nos han criado entre algodones para que no nos pase nada, para que todo esté perfecto y para que nuestra vida sea ideal. Y como dice la famosa frase, tiempos difíciles crean personas fuertes crean tiempos fáciles crean personas débiles y personas débiles crean tiempos difíciles. Asumir que ningún gobierno, que ningún título, que ningún trabajo te debe absolutamente nada por el hecho de existir es el mayor acto de madurez que un hombre puede tener. En vez de quejarte porque el gobierno es así o porque la situación en tu país, en tu ciudad, en el mundo es negativa y todo lo malo te pase a ti, deja de quejarte como un puto niño pequeño y ponte a hacer las cosas para que tu vida cambie. Cada vez que algo negativo esté ocurriendo tienes dos opciones. Uno, justificar que eso malo que te pasa en tu vida es culpa de otros y eso va a hacer que nada en tu vida cambie, únicamente que tú te sientas mejor con la película que tú mismo te cuentas. O sea, tu vida no va a cambiar, tú puede que te sientas mejor te estás justificando, o agarrar el toro por los cuernos, ponerte a hacer cosas que van a ser incómodas, que es el punto número 1 de este vídeo, es el más importante, que van a generarte mucha incomodidad, pero que van a hacer que tu vida mejore. Por ejemplo, tienes un trabajo en el que tu jefe es un gilipollas, te paga 1.500 euros al mes por trabajar todo el día, puedes irte de vacaciones una semana al año y tienes dos opciones. La primera, quejarte porque los empresarios son unos malditos, porque en España no hay oportunidades o en el país que tú vivas, porque el gobierno debería hacer algo para que esto no sea así, te quejas porque el alquiler también es muy caro y quieres que todo el mundo se adapte a ti, a tu vida, y entras en un círculo de rabia y de justificación que no va a hacer que tu vida cambie, o puedes dejar ese trabajo y buscar otro mejor o ponerte a crear un negocio por ti mismo. La primera es la más fácil, es la que todo el mundo hace y por eso el deporte nacional en España, aquí en Latinoamérica, es la envidia y la queja. Están todo el día dentro de un círculo de queja y de odio, cuando lo único que va a hacer que tu vida cambie y mejore es tomar las acciones para que eso pase. Nadie, absolutamente nadie va a venir a mejorar tu vida, a hacerte rico, a construir una familia, a ponerte en forma, a hacer que tu vida sea mejor. Nadie lo va a hacer por ti. Y el único responsable eres tú. Y tu futuro va a estar determinado por las acciones que tomes hoy, porque el hoy que tú tienes es consecuencia de las acciones pasadas que has tomado. Y si el presente de hoy no te gusta, cambia las acciones hoy para que tu futuro sea distinto. Y las acciones van a ser difíciles, van a costar un montón. Y justo ese es el consejo número 7. Entiende que cuanto más difícil sea algo,
mejor es el resultado. Existe algo en el mundo de la empresa que se llama barrera de entrada y es cuánto le cuesta a otra persona o a otra empresa entrar a competir dentro de un mercado. Por ejemplo, la barrera de entrada para montar una peluquería es bastante menor que la barrera de entrada para abrir una central petrolera. Para abrir una peluquería puedes hacerlo con 5.000, 10.000 euros y una central petrolera requiere de cientos de millones de euros para poder hacerla. La barrera de entrada es mucho más alta en una que en otra. Una barrera de entrada en la vida es todo aquello que hace que la gente no lo intente y que mucha gente que lo intenta aún así fracase. Es el precio invisible que hay que pagar para llegar a ese nivel superior. Y cuanto mayor sea el precio, o sea, cuanto más cueste, cuanto más te requiera abandonar para poder lograrlo, significa que la barrera de entrada es mucho más alta y por lo tanto hay muchos menos competidores. ¿Cuántas peluquerías hay en España? Miles y miles y miles. ¿Cuántas centrales petrolíferas o de venta de gasolina hay en España? Las podemos contar con 2 manos. Y eso es porque la barrera de entrada para una es mucho mayor que para la otra. Y por lo tanto, cuando tú te saltas esa barrera de entrada que no es económica para la vida, tienes mucha menos competencia y estás solo. Así que deberías agradecer que hay un dolor, que hay un sacrificio que tienes que hacer para poder llegar a eso. Porque como tú sí vas a ser capaz de saltarlo, simplemente vas a jugar solo en ese juego. No va a haber competencia y tienes todo el mercado para ti. Y la única forma de conseguirlo es que tú seas el cabrón que está dispuesto a dejarse la vida para conseguir eso que ha dicho un día que quiere. Y solo cuando empieces a ver los obstáculos como algo bueno y no como algo malo, es que tu vida comenzará a mejorar. Y hay mucha gente que me dice, pero Víctor, ¿cómo has logrado todo si ni siquiera acabaste la universidad? Bueno, pues justamente es por el consejo número 8 de este vídeo y es que tienes que ser autodidacta. Y esto es parecido al punto número 6, que tienes que ser responsable con tu propia vida y no esperar que nadie vaya a enseñarte las cosas necesarias para conseguir nada, porque si esperas que en una carrera universitaria o con un máster, algo que tienen millones de personas de tu misma edad que saben lo mismo que tú, va a darte una vida mejor, estás completamente equivocado. Y de hecho es muy simple de entender. Si ya hay una información que ha llegado a ciertas instituciones, que se ha estandarizado para poder enseñarlo de forma masiva a muchísimas personas, ¿será algo útil en el mercado? Que tú aprendas eso mismo que ya saben otras millones de personas, pues por la ley de la oferta y la demanda, que dice que si hay mucho de algo para la misma demanda, el precio de eso tiende a bajar. Si tú aprendes lo mismo que ya saben millones de personas de tu misma edad, lo más probable es que el valor en el mercado sea con tendencia a cero. Porque ¿para qué van a contratarte a ti si pueden contratar a una persona que ha estudiado exactamente lo mismo que tú y que está en otro país cuyos salarios son mucho más bajos? La mejor forma de tú aprender cosas que nadie más sabe es siendo autodidacta y tú mismo y poniéndote la responsabilidad de aprender las cosas por tu cuenta. Mediante internet tienes 5.000 fuentes fiables para cualquier cosa que quieras aprender en tu vida, sobre dinero, sobre cómo cantar, sobre cómo bailar, sobre cualquier cosa vas a aprenderlo únicamente con internet y con 2 o 3 horas al día. Yo mismo recuerdo cuando me quedé en pandemia sin trabajo y sin forma de ganar dinero, lo único que me quedaba era estar en mi casa aprendiendo cosas nuevas. Empecé a aprender sobre las redes sociales y cómo ganar dinero a través de ellas y no hubo ningún profesor, no hubo nadie que me enseñara, no hubo nadie que me dijera haz esto y esto, sino fui yo con la curiosidad de aprender, con las ganas de sacar mi vida adelante y de cambiarla, lo que me hizo encontrar nuevas formas de ganar dinero y también lo que me trajo hoy aquí. Y si yo no hubiera tenido esa vena autodidacta de aprender las cosas por mi cuenta sin que nadie me regalara ni me dijera nada, nada en mi vida hubiera cambiado. Estudiar en libros, en canales de YouTube, en eventos, pero hay algo que me hubiera encantado a mí tener cuando yo comencé y de hecho nunca lo tuve y también por eso me tardé tanto, entre comillas, en ganar dinero y fue justamente el punto número 9 y es apóyate de un mentor que ya esté en el punto de vida que tú estás. En mi caso, cuando yo comencé a emprender, empecé a agarrar clientes de 300 euros al mes, luego de 500, luego de 1000 y no fue hasta un año después que yo conseguí ganar 10.000 euros al mes con ese negocio. Sin embargo, Oscar, un alumno, ha llegado a 11.500 euros al mes en únicamente 3 meses. ¿Cuál es la diferencia entre Oscar
Y yo, bueno, pues que yo no tenía a nadie del cual fijarme, alguien que me dijera cómo tenía que hacer las cosas, cómo captar clientes, cómo ganar dinero. Y Oscar me tuvo a mí en cada uno de sus días, en su proceso para conseguir clientes, para escalar, para ganar dinero, y su proceso fue 4 veces más rápido. Tuvo un mentor que le dijo exactamente cómo tenía que hacer las cosas, y eso es lo que va a hacerte el camino no más fácil, pero sí mucho más rápido. Porque la teoría de todo está muy bien, pero en el momento que te enfrentes a algo que no está en la teoría, que tengas que adaptarlo para tu caso en concreto, que tengas que enfrentarte a un cliente y que no sabes cómo resolver algo de un pago o de una propuesta, va a estar el mentor ahí para decirte exactamente cómo tienes que hacerlo. Y en todo este proceso tienes que ser de una forma y mantenerlo hasta siempre, incluso cuando ya consigas ganar dinero, ser millonario o lo que sea, y es ser humilde. Y ese es justamente el punto número 10. Y ojo, no confundas ser humilde con ser pobre. Ser pobre es no tener una buena capacidad económica. Ser humilde es ser capaz de aceptar que hay algo que no estás haciendo bien y que lo puedes cambiar. Una persona con muchísimo dinero, si sabe aceptar que se equivoca con muchas cosas, puede ser exactamente igual de humilde que una persona pobre. Y también una persona pobre puede ser lo menos humilde del mundo. Y de hecho, la gran mayoría de gente pobre se mantiene pobre porque no es humilde, porque cree que todo lo que está haciendo está bien. Y que el resto que sí que tiene éxito financiero es porque hay algo que están haciendo mal, porque están robando, porque son malas personas o porque han tenido suerte o porque lo han heredado. Eso es no ser humilde, eso es no aceptar que hay gente que sí está poniendo el trabajo y que tiene información que tú no tienes y por lo tanto tú sigues quejándote en el mismo punto de vida que estás y ellos sí tienen éxito financiero. Y algo que me ha ocurrido en los últimos años es, según he ido ganando y ganando y ganando más dinero en todo este proceso, me he dado cuenta de lo poco que sé sobre un montón de cosas. Y es algo que con perspectiva, mirando para atrás, yo antes no me daba cuenta. Yo antes pensaba que me lo sabía todo, que era el más listo del mundo. Te das cuenta cuando te centras en aprender realmente para que tu vida mejore, que hay demasiadas cosas que no sabes. Y únicamente siendo humilde y entendiendo que te queda demasiado por aprender para ser la mejor versión de ti que tú quieres ser, es que tú vas a avanzar en tu vida. Y todos aquellos que crean que ya lo saben todo, que no tienen nada que cambiar, van a quedarse estancados. Y cualquier persona que quiera mejorar su vida financiera, ganar más dinero, ser millonario, sea cual sea tu objetivo, es justamente el consejo número 11 que le daría a mi yo de 20 años, y es: tienes que entender cómo funciona el juego del dinero. El dinero no es más que un intercambio de valor, y el cabrón que más dinero va a ganar en este mundo no es el más listo, no es el que más sabe, no es el que más trabaja, es ese cabrón que sabe resolver un problema muy caro que nadie más sabe resolver. Y esto es por la oferta y la demanda. Si yo tengo 10 manzanas y tengo 10 personas que la van a comprar, yo voy a vender mi manzana a 1 euro cada una para ganarme mis 10 euros. Pero si mañana tengo solo 3 manzanas y tengo las mismas 10 personas para comprar las manzanas, yo esa manzana individualmente voy a poder venderla a 3 o a 4 euros en vez de a 1. Los 3 que tengan más dinero, o sea que puedan comprar las manzanas, estarán dispuestos a pagar mucho más dinero que los otros 7 que igual no tienen tanto dinero. Pues esto es exactamente cómo funciona el mercado. Mucha gente me dice: Víctor, ¿cómo tú haces para vender una consultoría contigo de 1 hora por $10.000? Bueno, pues porque simplemente yo pongo el precio y porque yo soy ese cabrón que sabe resolver un problema muy caro y nadie más sabe resolverlo. Y por lo tanto las empresas me pagan muchísimo dinero por hacerlo. Y si tú te posicionas con una habilidad que no requiere de las horas que le inviertas para poder conseguir lo que se paga realmente bien, y que encima estás en un mercado que hay mucho dinero y nadie más sabe hacerlo, es en el momento que tú vas a ganar mucho dinero trabajando muchísimo menos. Es la habilidad con la que yo gané mi primer millón de euros con 23 años, la habilidad que usó Sebastián para hacer más de $8.000 al mes en menos de 3 meses, Iván más de 5.000 euros al mes con 18 años, y la habilidad que te explico en este vídeo: cómo se puede generar más de 115.000 euros en el primer año con esta habilidad, aunque partas desde cero, sin experiencia, sin contactos y sin dinero. Te la dejo justamente debajo de este vídeo o en el primer comentario. Y recuerda que la única forma de hacer algo en tu vida y que funcione es hacerlo o todo o nada.